Buenas noches. Estamos realizando este trabajo para la materia Neuropsicología, Paso 2, Regulación Emocional y Cognición Social, presentado a la tutora Rosa Isela Urrutia. En este momento nos acompaña la compañera Paula Noreña y quien les habla, Eduardo Ospina, estudiantes del curso de Neuropsicología. Vamos a iniciar con esta actividad respondiendo las preguntas orientadoras de la unidad. Compañera Paula, le doy la palabra. Hola compañero, bueno, vamos a iniciar hablando sobre qué son las emociones y su función para el ser humano. Las emociones son respuestas a los estímulos que el ser humano recibe de su entorno. Todas esas respuestas pueden ser de carácter positivo o negativo, todo depende de las características propias de cada individuo. Sin embargo, tanto las positivas como las negativas son necesarias para que el sujeto pueda adaptarse al medio y pueda desarrollarse de manera emocional, física o psicológica. Continuamos con la pregunta, ¿qué diferencia se encuentra entre la emoción y los sentimientos? Como tal, la principal diferencia entre emoción y sentimientos es su duración e intensidad. La emoción lo podemos validar como una reacción automática de nuestro cuerpo durante un estímulo externo o interno. Y el sentimiento como tal es la suma de la emoción y el pensamiento. Es muy importante validar esta información porque las emociones son estados transitorios que vienen y van. En cambio, los sentimientos tienen una duración más larga en nuestro cuerpo. Este último durará tanto como nuestro consciente dedica tiempo a pensar en nuestra mente. Continuamos con ¿qué es la inteligencia emocional? La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y nosotros mismos. Bueno, ahorita podemos hablar sobre qué factores biopsicosociales inciden en la salud de forma positiva o negativa. Bueno, los factores biopsicosociales pueden incidir de forma negativa en la salud cuando hablamos de emociones que producen malestar y que pueden generar, por ejemplo, depresión, ansiedad y estrés. Eso lo pueden generar, por ejemplo, los niveles altos o la exigencia alta de forma laboral, las dificultades económicas o las exigencias sociales y culturales. También, ya digamos, cuanto a la forma positiva en que los factores biopsicosociales inciden en la salud es, por ejemplo, como el respaldo familiar, las redes de apoyo social, una vida saludable. Todos estos factores pueden optimizar el desarrollo y la funcionalidad de las actividades diarias de los sujetos. Continuamos con las dimensiones de la inteligencia emocional. Una explicación rápida para esto. Encontramos el autoconocimiento emocional, que es como tal reconocer un sentimiento mientras éste se presenta. Es puntualmente la clave de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque al conocer y adecuar las emociones es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria. Entramos a mirar la autorregulación, que puntualmente es la habilidad de lidiar con los propios sentimientos, adecuándolos a cualquier situación. Las personas que regularmente carecen de esta habilidad caen constantemente en estados de inseguridad, mientras que las personas que poseen un mayor control emocional tienden a recuperarse más rápido de los reveses o cualquier situación negativa de nuestras vidas. Validamos también la motivación, que es la capacidad para enviar energía en una dirección específica con un propósito específico. ¿Qué quiere decir eso? Que significa que usar el sistema emocional para catalizar todo el sistema y mantenerlo en un muy buen funcionamiento. Continuamos con la empatía. La empatía puntualmente es ponerse en los zapatos de la otra persona, que pues, lo podemos mirar reconociendo las necesidades y los deseos de otros, permitiéndonos tener relaciones más efectivas y una mejor relacionamiento con las demás personas. Miramos también las habilidades sociales, que es el arte de relacionarse en gran parte con otras personas y producir sentimientos en los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando me relaciono con cualquier otra persona, simplemente es dejarle una recordación para que la persona pueda generar algún sentimiento y que como tal tener una muy buena empatía. Bueno,
Ahora voy a identificar las bases fisiológicas y las estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. Principalmente del sistema límbico, es el que está relacionado con las emociones. Este está formado por estructuras cerebrales como el tálamo, el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso, el septo, el mesencéfalo. También el neocórtex y el lóbulo frontal cumplen una función importante en el proceso de la emoción, y todas estas estructuras cumplen una función especial que permiten como que el ser humano pueda reproducir respuestas que se adapten a cada situación, regular los impulsos y controlar los sentimientos. También les voy a hablar sobre qué es la cognición social y cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento. Bueno, la cognición social permite que todo el ser humano pueda identificar en sí mismo sus sentimientos, sus intenciones, sus deseos, sus pensamientos, pero también las de los demás. Esta conducta puede ser como adaptativa a nivel social, y puede funcionar como cuando una persona ve actuar a otra persona y puede determinar por ese actuar su cultura, su educación, su nivel socioeconómico, y eso hace que al observarlo pueda también como memorizar esos comportamientos y encasillar a esos individuos, y de esa manera como para relacionarse con ellos, asumir una conducta deseada. Entramos a revisar qué es la neurociencia social y qué aporte brinda la psicología. La neurociencia social es una nueva rama de las neurociencias cognitivas cuyo objetivo es el estudio de las bases biológicas, inmunes, endocrinas y neurales de la conducta social, combinando las herramientas más avanzadas de la neurociencia cognitiva como las técnicas de neuroimagen y la neuropsicología. ¿Qué es eso? Que nosotros podemos entrar a validar todas las inferencias funcionales de los procesos asociados con los sistemas cerebrales para que podamos realizar las inferencias psicológicas acerca de los procesos que subyacen tras una conducta o una experiencia dada. Los aportes dados son la comprensión de los problemas de salud, analizando el modo en que el entorno estresante puede afectar el sistema inmunológico de las personas, elevando la vulnerabilidad al desarrollo a cualquier tipo de enfermedades. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es la percepción social, y vamos a identificar las estructuras cerebrales que se relacionan con el proceso. La percepción social son los procesos de atención y reconocimiento y recuerdo de estímulos que son socialmente relevantes para reconocer y comprender personas. Las estructuras cerebrales que están involucradas en este proceso son la corteza visual, el surco temporal superior, el giro occipital inferior, el giro lateral fusiforme, la amígdala, y estas más que todo pues como que son las estructuras que están relacionadas. Ahora vamos a hablar sobre en qué consiste la teoría de la mente y pues también identificar las estructuras cerebrales que aquí están implicadas. Bueno, la teoría de la mente es como la capacidad que tiene un ser humano para atribuir pensamientos o las intenciones que tienen las demás personas. Incluye pues como la capacidad de percibir, de reflexionar, de comprender las sensaciones propias y las sensaciones de las otras personas, mediante, digamos, las expresiones corporales que la otra persona prevé. Estas estructuras cerebrales están relacionadas con la corteza prefrontal, la corteza cingulada posterior, los polos temporales superiores, la amígdala, los ganglios basales, la corteza temporal lateral y el núcleo estriado dorsal. Continuamos con qué es la inferencia social y qué aspectos del comportamiento social pueden ser explicados desde estos conceptos. Puntualmente es el interés por los contenidos interpersonales, grupales y sociales de la necesidad de la interacción con los grupos a nivel de relacionamiento social. ¿Qué significa eso? Es la forma en que la demás gente nos ve mediante las relaciones que entablamos con las otras personas. Y es la imagen que forma el individuo a partir de pautas de categorización social. Validando también, vemos que nos piden explique la empatía y su importancia en la interacción social e identifique las estructuras cerebrales que estarían implicadas. Puntualmente son los procesos adaptativos necesarios para el establecimiento y consolidación de relaciones interpersonales. Esos procesos como tal tiene tres divisiones para poder generar una relación social.
Primero está la respuesta efectiva hacia los sentimientos del otro, el- la destreza cognitiva para validar lo que el otro está sintiendo y la intención de responder compasivamente al sufrimiento de los demás. Las estructuras cerebrales que están implicadas son la corteza prefrontal ventromedial, el sistema nervioso autónomo, el lóbulo parietal inferior derecho, unión temporoparietal y las neuronas espejo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre qué es la confianza interpersonal y las estructuras cerebrales que también están implicadas acá. Bueno, todas las personas necesariamente debemos confiar en otras, tanto en las relaciones afectivas como laborales, como comerciales. Digamos, incluso en la sociedad contemporánea actual tenemos que confiar en extraños. Por ejemplo, cuando dejamos a nuestro hijo en un jardín infantil y saber que lo vamos a dejar a cargo de una maestra, tenemos que tener confianza con esa persona para poder entregar como esas cosas que amamos o a nosotros mismos a esas personas. Entonces es como la definición de confianza interpersonal, es como esa seguridad de que la persona con la que estamos compartiendo nos va a hacer el bien en lugar del mal. Y las estructuras cerebrales que están implicadas en este proceso son la amígdala, la corteza prefrontal ventromedial y el polo temporal. También les voy a hablar sobre a qué llamamos percepción de justicia y cómo esto afecta las interacciones sociales. El proceso mediante el cual los individuos perciben las cosas como justas e injustas puede ser a nivel individual o grupal, es a lo que llamamos percepción de justicia. Puede ser de tipo económico, territorial, tecnológico, pero todos tenemos como esa necesidad de que haya equidad y de tener esa percepción de equidad en el círculo en el que estemos desenvolviéndonos. Entonces a eso llamamos percepción de justicia. Ya continuamos, ya para terminar, entramos a validar qué es la categorización y los juicios sociales. Indique cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento social. Como tal, es el conjunto de casos que tienen un parecido o comparten unos atributos puntuales que se utilizan para las relaciones interpersonales. De acuerdo con nuestras creencias, los juicios sociales se pueden manifestar de acuerdo a percepciones, memorias o cualquier otro tipo de estímulos presentados. También podemos mirar en ese momento lo que es la cooperación y las conductas de ayuda. Son los comportamientos que los individuos buscan, que buscan los recursos y habilidades y cualquier tipo de situación para buscar un éxito colectivo. Como tal es la realización de cualquier tipo de acción que beneficia a cualquier otra persona. Con esto, pues, consideraría que terminamos esta actividad. De pronto la compañera Paula ya termina para dar los últimos toques de esta reunión. Sí, claro que sí. Yo para terminar quiero hablar sobre las relaciones intergrupales, los estereotipos y los prejuicios. Decimos que todos los sujetos debemos participar socialmente, pues que es en sí la razón del ser humano, es compartir en sociedad, pero es inevitable que creemos estereotipos y prejuicios sobre los demás. Estos se dan por sesgos raciales, de género, de edad, bueno, muchos tipos de prejuicios, pero estos pueden servir como motivador o autorregulador de la conducta. Dependiendo de ese estereotipo, de esa categorización que hagamos al otro, podemos generar conductas de distanciamiento, de enojo, de temor, de angustia, si el prejuicio, por ejemplo, es negativo, o comportamientos empáticos de alegría, de acercamiento, cuando ese prejuicio es positivo. Y las estructuras cerebrales que están acá implicadas son la corteza temporal, prefrontal lateral, corteza cingulada, la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal lateral ventral y la corteza prefrontal lateral dorsal. Yo creo que ya con esta pregunta finalizamos el video, finalizamos la actividad. Espero pues que haya sido muy claro para todos la explicación o la reflexión que quisimos dar en esta actividad. Y muchas gracias. Listo, Paula. Muchas gracias por tu tiempo. Que tengas una muy buena noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.